¿Qué dato histórico fascinante conoces? Durante el Imperio Mongol en los siglos Xi y Xi, las fuerzas mongolas luchaban contra alemanes y japoneses al mismo tiempo, y estos dos pueblos no tenían ni idea de la existencia del otro. Esto no se volvería a intentar hasta la década de 1940. Las pirámides eran tan antiguas para los romanos como lo son los romanos para nosotros. Cuando estaba estudiando historia egipcia, uno de mis profesores habló sobre la investigación que había realizado sobre el grafiti en las pirámides. Una de las inscripciones era de un faraón del Nuevo Reino, piensa en torno al rey Tut, que decía: el gran faraón XX visitó estas pirámides y se maravilló de los misterios de sus antepasados. La civilización egipcia abarcó una cantidad de tiempo tan grande que incluso olvidaron cómo construyeron las pirámides. Minfu, las pirámides eran historia antigua, incluso para los egipcios. Napoleón hizo marchar a sus tropas bajo la puerta de Brandenburgo en 1804 después de invadir Alemania. Hitler hizo marchar a sus tropas bajo el Arco del Triunfo en París durante la Segunda Guerra Mundial como un acto de venganza. Los europeos tienen una memoria bastante larga. Si crees que es un recuerdo largo, Churchill usó el Tratado Anglo-Portugués de 1373 para que Portugal ayudara a Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. Mi tío abuelo Inmundi y su amigo volaron B-29 durante la Segunda Guerra Mundial. Volaron en bombardeos sobre Japón, y fueron derribados y tomados como prisioneros de guerra durante 8 meses. 40 años después de ser rescatado, App regresa a Japón para tratar de detener las constantes pesadillas que ha tenido desde su época como prisionero de guerra. Termina conociendo al piloto que lo derribó y se hacen amigos. La tuya es mucho más genial, pero me recordó mi mejor historia personal del pequeño mundo. Érase una vez, mi coche fue robado. Más tarde se recuperó en una parte de Ottawa llamada Sandil. Avance rápido unos 4 años y ya estoy enseñando en Corea, en una noche de micrófono abierto en un bar local. Conozco a este chico y su prometida y charlo con ellos como lo hacen los viajeros. Pregunto de dónde es. Él responde Ottawa. Digo que de ninguna manera. Solía vivir en Ottawa. ¿Dónde en Ottawa? Dice Sandil. Me río y digo que me robaron un auto que se encontró allí. Su rostro se queda en blanco. Él pregunta, ¿era un Honda Civic blanco 8891? Lo miro. Sí lo era. La tuya es mucho más genial, pero me recordó mi mejor historia personal del pequeño mundo. Érase una vez, mi coche fue robado. Más tarde se recuperó en una parte de Ottawa llamada Sandil. Avance rápido unos 4 años y estoy enseñando en Corea, en una noche de micrófono abierto en un bar local. Conozco a este chico y su prometida y charlo con ellos como lo hacen los viajeros. Pregunto de dónde es. Él responde Ottawa. Digo que de ninguna manera. Solía vivir en Ottawa. ¿Dónde en Ottawa? Dice Sandil. Me río y digo que me robaron un auto que se encontró allí. Su rostro se queda en blanco. Él pregunta, ¿era un Honda Civic blanco 8891? Lo miro. Sí lo era. No es exactamente histórico, pero es 100% alucinante. En Australia, los aborígenes Kuuk-Tayore usan direcciones de brújula para señalar direcciones. Por ejemplo, hay una hormiga en tu pierna sureste. El saludo tradicional de la gente es ¿a dónde vas?, lo que requiere esencialmente que cada persona esté familiarizada con los puntos cardinales en todo momento. Tal vez como resultado, se ha demostrado que estas personas son más hábiles en la navegación a estima que cualquier otra población. Cuando se les pide que pidan un juego de tarjetas ilustradas, instintivamente las ordenan no de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, sino de este a oeste, sin importar en qué dirección estén mirando. Este es un libro fascinante sobre los micronesios que navegan principalmente en función de las olas y las corrientes. Trabajo como capitán de barco y la navegación sin cartas siempre me ha fascinado. Uno de mis amigos me contó una historia sobre cómo navegaba con un tipo que saboreaba el lodo cada vez que echaban el ancla para determinar su ubicación. Mi amigo decidió hacerle una broma guardando barro de España y poniéndolo en el ancla cuando estaban en Italia. Este tipo probó el barro y comenzó a enloquecer y a preguntar por qué volvieron a España. La guerra ruso-japonesa técnicamente duró más de 100 años. Cuando Rusia y Japón declararon la guerra en 1904, Montenegro salió con Rusia en ese momento y también declaró la guerra. Sin embargo, al ser un pequeño principado en ese momento, Montenegro realmente no participó en la guerra más que enviando algunas tropas voluntarias. Cuando se firmó el Tratado de Portsmouth en 1905, se pasó por alto la participación de Montenegro. No fue hasta 2006 que Japón y Montenegro se dieron cuenta de que técnicamente todavía estaban en guerra y se firmó otro tratado de paz. En ese momento, Montenegro tenía la ventaja, porque la constitución actual de Japón prohíbe la agresión militar. Japón, vaya, todavía estamos en guerra. Será mejor que solucionemos eso. Troll Montenegro, bueno,
¿Qué vas a hacer al respecto? Cuando Alejandro Magno decidió atacar la ciudad de Tiro, se encontró con un problema. Tiro era una isla y no tenía barcos. No importa, hizo que sus hombres construyeran un puente en medio de la lluvia de flechas de las murallas de Tiro. Luego cruzó el puente y conquistó la ciudad. 2500 años después, los siglos de limo y arena acumulados han convertido ese puente hecho por el hombre en una característica geológica permanente a gran escala. Tiro, hasta el día de hoy, ya no es una isla. Hay más de 2400 comentarios, pero espero que algunos de ustedes puedan ver esto. Mississippi no ratificó la enmienda 13, prohibición de la esclavitud, hasta 1995. ¡Wow! Eso es todo un año después de que Nelson Mandela se convirtiera en el primer presidente negro de Sudáfrica. Aproximadamente en el año 240 AC, el matemático griego Eratóstenes calculó, con una precisión asombrosa para su época, la circunferencia de la Tierra. Según Wikipedia, se le ocurrió la medida de unos 252.000 estadios. Aunque el tamaño exacto de dicho estadio está en disputa, los historiadores creen que habría usado la medida del entonces estadio egipcio contemporáneo. Después de todo, realizó sus mediciones en Egipto. Tal estadio habría medido unos 157,5 metros, lo que sitúa su medida de la circunferencia terrestre en unos 39.690 kilómetros, sorprendentemente cerca de nuestra medida actual de 40.075 kilómetros. En una sola tarde, 40.000 soldados romanos fueron masacrados por Aníbal en la batalla de Cannas. Una masacre de esta proporción en una sola tarde no se igualó hasta la Primera Guerra Mundial. Cuando los inuits fueron descubiertos por primera vez, no tenían idea de que había otros humanos en el planeta. Fuente. Me gustaría leer este yo misma. Fuente, confía en mí, hermano. Cuando Aníbal condujo a sus fuerzas a través de los Alpes, llegó a un punto donde los elefantes de guerra no podían pasar. Aníbal dijo a la mierda, construyó algunos caminos para sus elefantes y siguió su camino. La defensa romana contra los elefantes de guerra consistía en cortarles la trompa y provocarles pánico. Una defensa más común contra los elefantes era empapar a los cerdos en alquitrán y prenderles fuego. Aparentemente, los elefantes odian tanto el fuego como los cerdos que se queman vivos, lo que debe hacer algunos sonidos inquietantes. Tocino como estrategia militar. Ahora he leído todo. Los persas, creo, pusieron trompas y orejas falsas en sus caballos. Los elefantes se negaron a aplastar lo que pensaban que eran elefantes bebés. El templo de Göbekli Tepe. En Turquía, hay una región vacía y deshabitada dominada por una cadena montañosa. En una colina en la base de esas montañas hay un templo único en la historia humana. Göbekli Tepe es una serie de templos, construidos unos encima de otros a lo largo del tiempo. La más antigua de las capas de templos tiene más de 11.000 años. ¿Entiendes cuántos años tiene eso? Eso no es solo 7.000 años más antiguo que las pirámides. 5.000 años más que las primeras ciudades de la media luna fértil. Es 1.000 años antes de la agricultura. Los constructores eran nómadas, vivían de los rebaños y de la recolección. Es antes de escribir. Entonces, todo fue construido por personas cuyo conocimiento tuvo que aprenderse por completo en su vida y memorizarse. ¿Te imaginas construir una casa con un grupo de personas, cuando no hay diagramas o instrucciones escritas sobre longitud o peso? ¿Y el proyecto tomó más que solo sus vidas? Está bien, tal vez había longitudes medidas de cuerda o algo así, pero aún así que existió casi solo en la Tierra, sin grandes asentamientos humanos permanentes. Ni en medio de una ciudad, ni cerca de ella, ni en una época en la que existiera nuestro concepto de ciudades. Apenas hay señales de que la gente vivía en el sitio. Indica que los humanos que lo usaron vivían en aldeas nómadas cercanas y que estaba casi vacío. Era inimaginablemente único en ese momento. Solo pensamos que era un templo porque estaba lleno de estatuas humanas más grandes que la vida y docenas de animales diferentes. El concepto de una estatua más grande que la vida indica respeto y reverencia, cuando se creía que los humanos no eran lo suficientemente sofisticados en ese momento para verse a sí mismos como dioses o dignos de adoración. Sabemos que Göbekli Tepe estuvo en uso continuo durante más de 3.000 años y luego fue enterrado. No en una avalancha, no en un incendio o tormenta. Manualmente. Todo el jodido complejo fue enterrado a mano. Sabemos por las estrías de la tierra que fue traído de la tierra alrededor y tirado. Y no fue destruido primero, los edificios estaban intactos. Solo el 5% ha sido excavado. Ha sido criticado durante décadas debido a reclamos contrapuestos sobre derechos arqueológicos. ¿Quién sabe qué más hay ahí? En la década de 1920, Canadá tenía un plan para una invasión sorpresa de los Estados Unidos en caso de guerra. El plan era mover las tropas lo más al sur posible y luego, tan pronto como se encontrara una resistencia seria, retirarse a la frontera utilizando tácticas de tierra arrasada. Todo esto fue para ganar tiempo para la asistencia de Gran Bretaña y Japón.
El 30 de marzo de 1981 hubo un intento de asesinato del presidente Reagan. Jerry Parr era uno de los agentes del servicio secreto de turno, de hecho fue él quien empujó al presidente Reagan a la limusina después de escuchar los disparos. Mientras conducía de regreso a la Casa Blanca, procedimiento estándar ya que en ese momento se creía que el presidente no estaba herido, el agente Parr notó que el presidente estaba sangrando y ordenó a la limusina que diera la vuelta de inmediato y fuera al Hospital George Washington. Esta decisión sin duda salvó la vida del presidente Reagan. El agente Parr había querido estar en el servicio secreto desde que era un niño, cuando vio una película de 1939 llamada El Código del Servicio Secreto, con un joven actor desconocido que interpretaba el papel del agente Brass Bancroft. Ese actor hizo algunas películas más y finalmente entró en la política, convirtiéndose en gobernador de California y más tarde, presidente de los Estados Unidos. De hecho, un joven Ronald Reagan interpretó un papel en una película que hizo que un niño eligiera una carrera y luego salvara la vida del actor presidente 42 años después. Hace varios cientos de años, un grupo de maoríes zarpó de Nueva Zelanda hacia el desconocido Pacífico Sur. Ya sea por suerte o habilidad, aterrizaron en un archipiélago remoto conocido ahora como las Islas Chatham, a unas 500 millas de distancia. Perdieron todo contacto con sus compañeros de tribu en Nueva Zelanda y formaron una comunidad igualitaria y muy unida conocida como Moriori y vivieron en paz durante más de 100 años. Entonces, un día en la década de 1830, un grupo de maoríes, que en ese momento había establecido contacto con los colonos ingleses, se montó en un barco de caza de focas y navegó de regreso a la misma isla. Al ver su potencial como asentamiento, los maoríes, como era su costumbre, masacraron o esclavizaron a todos los moriori. Los moriori no se defendieron, nunca habían conocido la violencia. Poco antes del asesinato de Abraham Lincoln por John Wilkes Booth, el hijo de Lincoln, Robert, estaba en Nueva Jersey en una estación de tren cuando se cayó del andén y cayó a las vías. Inmediatamente, una mano se agachó y agarró su cuello, lo jaló hacia la plataforma y le salvó la vida. ¿Quién fue el hombre que lo salvó? Nada menos que Edwin Booth, el hermano mayor de John Wilkes Booth. Hoy tú, mañana tu padre. Durante el siglo XIV en Corea, el almirante Yi Sansin detuvo sin ayuda la invasión japonesa durante la conquista japonesa de Asia. En 26 batallas navales, no perdió ni una sola vez y logró una victoria impecable. En cada batalla, fue superado en número, algunas veces 100-1. Hubo muchas batallas en las que toma un puñado de barcos, 13, y derrota a cientos y cientos. Pudo hacer esto porque era un maestro táctico y usó todas las ventajas que pudo encontrar, ya fuera la dirección del viento, los cambios de marea, la formación de barcos y la geografía natural. Sus logros en la historia no tienen paralelo, sin embargo, no muchas personas han oído hablar de este hombre debido a su entorno de nacimiento. ¿Cómo puede ganar más de 25 batallas navales en las que fue superado en número, por lo general 10-1 de manera dominante? Es una mente seria. Me recuerda a los coreanos jugando StarCraft. Esta maldita moneda data del año 200 DC, y es del Imperio Kusan en lo que ahora es Afganistán y Pakistán. En él está escrito Boldo en letras griegas, alrededor de una figura fácilmente reconocible como Buda. Casi al mismo tiempo que el cristianismo se estaba apoderando del Imperio Romano, había una civilización budista de habla griega en Asia Central. Estos fueron los antepasados de las personas que construyeron esas estatuas gigantes de Buda que los talibanes volaron hace unos años. Hablaban el mismo idioma que la civilización occidental clásica, ciertamente comerciaron con el Imperio Romano. Nunca hubo una frontera firme entre las civilizaciones oriental y occidental, y no existen fronteras estrictas entre naciones o culturas en la actualidad. Había, y hay, un intercambio constante de ideas, bienes, idiomas y personas entre asentamientos humanos adyacentes en todo el mundo. Las personas no son ni remotamente tan diferentes entre sí como pretenden ser. Hay registros de monjes budistas que viajaron por el Imperio Romano en la época en que se dice que Jesús estaba vivo, lo cual es especialmente interesante dadas las muchas similitudes entre el cristianismo y el budismo.